Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación acerca de los mandamientos de Dios. Y hoy vamos a continuar analizando el séptimo mandamiento: no robarás. No robarás, y también se ha incluido el décimo: no codiciarás los bienes ajenos. Éxodo 20, 15, 17. El robo es apoderarse de los bienes ajenos sin justa causa o contra la voluntad de su dueño. San Alfonso María de Ligorio escribió mucho, de hecho es el santo patrono de los moralistas católicos. Y bien, en su libro acerca de los mandamientos de Dios nos dice esto: todo hurto, todo robo, cuando llega a materia grave, es pecado mortal. Y no importa que la cantidad se haya robado de una vez o poco a poco, ya que los pequeños hurtos se acumulan, llegando a formar en su conjunto materia grave. El robo, cuando el respeto de la persona a quien se roba es grave, constituye pecado mortal, y el ladrón se hace reo del infierno. San Pablo dice en primera carta, Corintios 6, 10, ni los ladrones, ni los codiciosos, ni los salteadores heredarán el reino de Dios. Pecado es este para el que la humana justicia tiene también sus castigos, incluso a veces hasta la muerte, ya que los ladrones destruyen la paz de la sociedad entera. Si el robo se realiza no a escondidas, sino por la violencia, será doble pecado, por ser doble la injusticia que entonces se comete. Si es de cosa sagrada o se perpetúa en lugar santo, será además un sacrilegio. Robar en un lugar santo, robar una capilla, una iglesia, además de robo de la justicia, es sacrilegio. Santo Alfonso sigue diciendo: no solo roba el que se apodera de bienes ajenos, roba también el que, pudiendo hacerlo, no paga a sus obreros o criados y trabajadores el debido salario, o defrauda el menestral o a cualquiera otra persona que trabaja para él. Entonces también es ladrón, es robo cuando uno no paga a sus trabajadores y no paga sus deudas pudiendo pagarlos. Entonces hay gente que no quiere privarse de nada, pero no quiere pagar sus deudas. Es injusto, es injusto. Pero ¿para cuántos será el motivo de condenación? Esto es lo que llaman hurtos honrados, hurtos de gente de bien, la cual no suele tener de ellos el menor escrúpulo. Y San Alfonso dice: pero ¿para cuánto será este de no pagar sus deudas, el salario justo, motivo de condenación eterna? El escaso pan, dice la Sagrada Escritura, es la vida de los pobres, y quien se lo quita es un asesino. Eclesiástico 34, 25. Quien al pobre defrauda le quita la vida, pues le priva de aquello con la que la mantiene. Y dice Santiago apóstol: el jornal de los obreros que han segado vuestros campos, defraudado por vosotros, clama al cielo. En efecto, hay 4 pecados que clama al cielo: no pagar el sueldo de los trabajadores. Y sus gritos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Santiago 5:4. Por eso nos advierte el Espíritu Santo que saldemos cumplidamente las cuentas con los pobres antes que se haga de noche, es decir, tan pronto como nos sea posible. Dale cada día su salario, sin aguardar a que se ponga el sol, porque es pobre y lo necesita. Deuteronomio 24, 15. Queridos hermanos, que sean en industrias, fábricas, cualquier persona que, teniendo la posibilidad, aunque apretándose un poco,
de pagar a su gente, debe pagar sus deudas. Uno no puede ir de vacaciones, hacer compras con dinero ajeno. No tiene derecho. Si usted tiene deudas, no las paga, pero no se priva de nada y de lujos, y viene usted, peca gravemente. Peca gravemente y es realmente muy peligroso porque puede uno morir cualquier momento y ir al infierno. No digas, ya se lo pagaré mañana, porque tal vez hoy se está muriendo de hambre esta persona o está en problemas graves. Leemos en el Padre del Verme que José Ramos, hijo de Luderico, conde de Flandes, difirió en tiempo de carestía, de escasez, el pago de una cesta de fruta que le había vendido una mujer. La dilatación fue causa de que aquella pobre vendedora se le muriera de hambre 3 niñitos que tenía. El conde, al saberlo, castigó la conducta de su hijo, haciéndole degollar. Vergonzoso es, escribe Casiodoro, robar a aquellos a quienes debemos dar. Vergonzoso es robar a aquellos a quienes debemos dar. Es vergonzoso pagar un sueldo, por ejemplo, realmente mínimo que no puede hacer vivir una familia y derrochar dinero en cosas de lujo. Peca también, dice Santo Alfonso, y para el caso es como si robase el que injustamente damnifica al prójimo en sus bienes, y está obligado a restituir, si el daño fue con advertencia. Dígase lo mismo en cuanto al pecado y a la restitución del que impide que otro perciba lo que en justicia se le debe, o del que con torpes enredos, violencias o calumnias priva al prójimo de algún beneficio que podría venirle, sino por estricto derecho, tal vez por donación o legado testamentario. Los que falsifican testamentos, por ejemplo, pecan, roban, están obligados a restituir, si no quieren perderse eternamente. Pecan y están obligados a la restitución todos aquellos que cooperan en el robo o daño del prójimo con su mandato o consejo. El que, por ejemplo, aconseja hacer algo mal que hace daño al prójimo. Igualmente, quienes no lo impiden pudiéndolo impedir, como deben hacerlo por obligación, las guardas que el dueño tiene para su hacienda, o en general todos los criados, cuando se trata de defender los bienes del amo contra ladrones extraños. Fuera de esos casos, quien a poca costa puede evitar al prójimo un grave daño y no le evita, no está obligado a restituir, pues no falta la justicia, pecaría, sin embargo, contra la caridad. Entonces los que están obligados a defender algo, tienen que hacerlo, un policía, por ejemplo, una guardia de una finca. Pero los que, fuera de esos casos, dice, quien a poca costa puede evitar al prójimo un daño grave y no lo evita, no está obligado a la restitución, pero falta la caridad. Roba el que, habiendo encontrado fortuitamente algún objeto y sabiendo quién es su dueño, no lo restituye, o si desconociendo al dueño, no hace ninguna diligencia para averiguarlo. Entonces, los que encuentran cosas deben hacer todo lo posible para encontrar al dueño. Las cosas halladas deben conservarse mientras hay esperanza de que aparezca su propietario. Y advierto que cuando el objeto es de mucho valor, una costosa prenda de vestir, por ejemplo, o de una sortija valiosísima, una cartera llena de billetes, siempre es de esperar que tarde o temprano aparezca el dueño, el cual, buscando acá o allá, habrá hecho seguramente correr la voz por todas partes por donde anduvo, y así fácilmente se llegará a saber más tarde o más temprano de quién es el objeto perdido. Otro caso de robo muy peligroso, dice Santo Alfonso, peca quien compra cosa robada. Peca quien compra cosa robada.
No vale decir, es que si no lo compro yo, lo compran otros. Escucha lo que refiere de un soldado que por la fuerza se apoderó de la chotilla de un pobre aldeano. Llorando la mujer al mismo tiempo que increpaba al soldado con estas palabras: «Pero, ¿por qué te empeñas en llevarme la chotilla? Es que, señora, si no se la quito yo, se le han de quitar otros». Sucedió que el soldado cayó herido y murió. Condenado al infierno, se apareció acompañado de un demonio que descargaba sobre él fieros azotes. «¿Por qué me golpeas?», gritaba el infeliz soldado. Y el demonio respondía: «Es que si yo no te azoto yo, otros te habrán de azotar. No os dejéis pues engañar por el enemigo con ese pensamiento. Si no me apodero de esto, otros se lo habrán de llevar. Si otros lo roban, ellos se condenarán. Pero si la robas tú serás quien se vaya al infierno. No digas tampoco: pero yo lo pago con mi dinero. No sabes que es cosa robada, y que por consiguiente, no puedes apropiártela. No se puede comprar lo robado. Si nadie compra lo robado, no habrá ladrones que van a robar. Si la compraste, hiciste mal en comprarla, y ahora estás obligado a restituirla. ¿Por qué? Porque el que la vendió no tenía derecho a venderla. Por ejemplo, alguien roba un carro y te lo vende, y bien, no tiene derecho, es un ladrón. Y usted al comprarlo, apoya al ladrón, estás obligado a restituir lo robado. También son reyes de hurto los que al comprar o vender cometen fraudes e injusticias, y los que no se atienen a las condiciones de los contratos que hacen, o fuerzan a los amos que huelgan y chantajean. Y chantaje es afirmar los contratos contra su voluntad. Entonces, los que obligan a la gente a firmar contratos contra su voluntad, bien, son ladrones también. Con respecto a las ventas, no se puede engañar a los clientes ocultando los defectos de las mercancías o exagerando su valor. Quien vende artículos defectuosos como si fueran buenos, estafa a los clientes y queda obligado a restituir no solamente la diferencia cobrada de más, sino posiblemente todo lo que cobró por los artículos, y aún tal vez más si por causa de sus defectos hubieran sido perjudicados. Entonces pecan, roban los que hacen esas cosas. Consideremos, si no, los perjudicados por el aceite de colza. ¿Podría quedar satisfecha la conciencia de los estafadores por devolver el dinero cobrado? De ninguna manera, pues con devolver el dinero ni con nada del mundo podrían devolver la salud a los perjudicados. Un consejo: negociantes, comerciantes, ¿queréis ganar mucho? Pues sed veraces en todo. Cuenta Cesáreo de dos mercaderes que en sus confesiones siempre se acusaban, pero sin enmendarse nunca, de mentiras que decían en el negocio. El negocio no prosperaba. Un día el confesor les dijo: «No volváis a decir jamás una mentira, y os prometo bajo mi palabra que haréis grandes ganancias». Y así fue. Con la verdad siempre en los labios, cobraron fama de hombres honrados y sinceros, y haciendo ahora con la verdad más dinero en un año que antes con la mentira en 10. Ahora hablemos de la restitución.